Marcos, el capítulo 2, vamos a leer versículos 1 a 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego a Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Así dice la palabra de Dios, que es para nosotros la palabra amada, la palabra poderosa. Vamos a orar que Dios nos enseñe hoy a través de su palabra. Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad de abrir otra vez tu palabra y leer lo que tú nos dices, leer aquí de la historia y la vida de Cristo y sus milagros. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender lo que tú inspiraste, entender lo que tú quieres que entendamos de este texto, para que podamos servirte y amarte más. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. La Biblia hace mucho énfasis en el tema de la fe. Nos dice que somos salvos por medio de la fe. La fe en Cristo, en su persona, en su obra. Que Dios nos da una fe para creer en Cristo y en el Evangelio. En toda la Biblia vemos la importancia de la fe. Desde el primer libro de la Biblia, con el gran ejemplo de Abraham, hasta la fe de los mártires en Apocalipsis. La Biblia enfatiza la necesidad de la fe en la salvación y la fe en la vida cristiana. Aquí en Marcos hemos visto que Cristo vino a este mundo predicando este mismo mensaje. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Así había predicado desde el inicio de su ministerio. Cristo se había enfocado en la importancia del arrepentimiento y en la importancia de la fe. Y vimos cómo la gente respondió. Por ejemplo, Pedro y Andrés y Juan y Jacobo les seguía cuando fueron llamados. Otra gente respondió rechazándole, no creyendo, solamente queriendo sus milagros y sus sanaciones y las cosas para sus necesidades físicas. Entonces vemos aquí desde el principio del libro la importancia de la fe, lo que Cristo predicaba en su mensaje, y es lo que algunos tenían para creer en él y algunos no tenían y le rechazaron. Ahora en esta historia, aquí en el capítulo 2, vemos un ejemplo de la fe. Un contraste entre la fe de los amigos del hombre paralítico y la falta de fe de los escribas. Debemos ver eso muy claramente cuando leemos este pasaje. La fe de esos hombres y la falta de fe de los líderes religiosos. El autor de Hebreos define la fe así: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El problema es que somos muy propensos a vivir por vista, andar por vista, solamente creer lo que vimos con los ojos físicos. Pero la Biblia dice, la fe es la convicción de lo que no se ve. Es creer cuando tu mente te dice que no tiene sentido. Es creer cuando tus emociones te gritan otra cosa. Es creer cuando otros te dicen que estás loco. Y necesitamos la fe. Primero para creer en el poder y la salvación de Cristo, y después para seguir creyendo en Él y en su voluntad en toda la vida cristiana.
Entonces Marcos sigue con su historia aquí en el capítulo 2. Después de que Cristo había sanado a muchos y echado fuera muchos demonios, después de toda la ciudad agolpando la puerta donde estaba porque querían sus milagros, después de haber sanado al hombre leproso y no poder estar en la ciudad por mucho tiempo, después dice en el versículo 1, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni uno a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces Cristo regresó a la ciudad y como era de esperar, todos llegaron otra vez para verle, escucharle y más, para pedir por la sanación. Pero vemos algo relacionado con el capítulo anterior. Cuando reconocemos que aquí Cristo se enfocó otra vez en su misión, Él no fue distraído por la multitud. Todos llegaron otra vez hasta que no hubiera espacio para nadie más ni en la entrada. ¿Y qué hizo Cristo? Les predicaba la palabra. Y sin repetir lo que vimos la semana pasada, quiero enfatizar otra vez la predicación del Evangelio. La predicación de la palabra es el énfasis del cristiano y de la iglesia cristiana. Hermanos, podemos hacer muchas cosas. Podemos tener muchas actividades y programas y reuniones o lo que sea. Podemos hablar de muchas cosas y podemos hacer muchas cosas. Pero nuestro énfasis, el énfasis de esta iglesia siempre necesita ser la predicación de la palabra de Dios. Eso es lo más importante aquí. A veces personas preguntan, ¿por qué no tiene más programas? ¿Por qué no hay más reuniones? Pues hacemos lo que podamos. Pero lo más importante es predicar el evangelio del reino de Dios. El problema es que esto no es la verdad para muchas iglesias hoy en día. Muchas iglesias se enfocan en sus programas. Se enfocan en lo que ellos se llaman la justicia social, que significa ayudar y alimentar a los pobres. Una cosa que no está mal, por supuesto. Pero al hacer esas cosas, olvidan lo que es más importante, que es la palabra y la predicación de la palabra. O para decir de otra manera, para que no sea confuso, ellos al tratar con lo que sí es importante, han olvidado lo que es más importante. ¿Sí entendemos? Porque no quiero que nadie malentienda. Sí debemos amar a nuestro prójimo, sí somos llamados a servir y a hacer bien en este mundo, pero no podemos estar tan ocupados en lo que es importante que olvidamos y descuidamos lo que es más importante. Y eso es precisamente lo que vemos aquí en esta historia. Para Cristo, la necesidad espiritual era y es más importante que la necesidad física. Y para nosotros necesitamos entender que lo más importante es la salvación. Lo más importante en la vida cristiana es el objeto de nuestra fe. Como apenas cantamos, no la fuerza de nuestra fe. Vamos a ver aquí en primer lugar la fe del hombre paralítico y la fe de sus amigos. Leímos que Cristo regresó a Capernaum, estaba en casa, se juntaron muchos hasta que ni pudieron caber en la entrada. Y en medio de toda esta conmoción y tumulto, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico. Y no sabemos si eran amigos o familiares, pero llegaron cargando a este hombre en su cama para que fuera sanado por Cristo. Pero dice en versículo 3, versículo 4, no podían acercarse a él a causa de la multitud. No había acceso. No sé, tal vez intentaron empujar a la gente como hacemos en el metro, ¿verdad? Para hacer paso, pero nadie les dio paso. ¿Qué hicieron? Dijeron a su amigo, perdón, intentamos, pero no funcionó. ¿Y regresaron a casa? No es lo que hicieron. Dice, ellos descubrieron o levantaron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ellos literalmente destruyeron parte del techo de la casa para que su amigo o familiar pudiera acercarse a Cristo para ser sanado. En esos días las casas solían tener un techo plano, en donde la familia podía subir y comer, invitar a otras personas. El techo fue hecho de lodo, barro y palos. Y había mucho lodo, mucho barro, mucha tierra, casi 1 metro. Más, 1 metro. Entonces ellos literalmente estaban cavando en el techo con mucho esfuerzo para hacer una abertura para poder bajar un lecho con un hombre. Era muchísimo trabajo. No debemos pensar que además sacaron algunos palos y ya entró. Estaban cavando en la tierra en el techo.
pero no se rindieron. Ellos estaban resueltos de que su amigo iba a ver a Jesús y ser sanado. Y dice el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, no solamente del hombre, a lo mejor también el hombre creía, pero dice aquí que Cristo se enfocó en la fe de los 4 hombres. Jesús vio la fe de ellos, pero no hizo lo que ellos esperaban. No sanó al hombre en este momento. Nomás dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. El enfoque de Cristo estaba en el alma del hombre, no en su cuerpo. Cristo sabía lo que era más importante. Su estado físico sí era importante, sin duda. Pero el estado de su alma era mucho más importante. ¿Qué pensó el hombre? ¿Qué pensaron sus amigos cuando Cristo dijo eso? Pues no sabemos. A lo mejor estaban decepcionados, no sabían lo que estaba pasando. Le trajimos para ser sanado, no para ser perdonado. Un poco más adelante vemos que Cristo sí le sanó también. Pero hermanos, ¿qué podemos aprender de la fe de esos 4 hombres? Quienes trajeron su amigo o familiar a Cristo. Primero, aprendemos que lo más importante de la fe es su objeto. Lo más importante de la fe es su objeto. Demasiadas veces, hermanos, leemos este pasaje o escuchamos predicado este pasaje con el enfoque únicamente en la fe de esos hombres, en su perseverancia, en su esfuerzo. Pero la razón por la cual se esforzaron tanto, la razón por la cual perseveraron en traer a su amigo a Cristo, es porque en verdad creyeron que Cristo le podía sanar. El objeto de su fe proveyó la fuerza de su fe. Tenemos el perspectiva o el enfoque equivocado muchas veces. Esos hombres eran increíbles con su fe. ¿Qué fe tenían? Pues sí, pero ¿por qué? La fuerza de su fe vino del objeto de su fe. Es lo mismo hoy en día. La fuerza de nuestra fe está directamente proporcionada a cuánto entendemos en la base de nuestra fe. O sea, lo que hace que la fe funcione no es la fuerza de la fe, sino la base de la fe. Importa mucho más en quién crees que cuánto crees. Es la verdad en primer lugar para la salvación. Lo importante para que tú seas salvo no es cuánta fe tienes, sino en quién está tu fe. El objeto de tu fe es lo que te salva, no la fuerza o la cantidad de tu fe. Es una verdad muy mal entendida hoy en día y creo que causa mucha confusión. No vienes a Cristo para recibir la salvación porque tú has reunido toda tu fe y has producido suficiente fe para que Dios te salve. No, la Biblia dice que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios no pide que tú produzcas la fe para la salvación, sino más te manda a creer en Cristo. Enfocarte en la persona quien es la base de tu fe. No importa para nada cuánto crees. Lo importante es en quién crees. Y enfatizo eso porque eso es lo que cambió mi vida, esta verdad. Yo crecí en una iglesia en donde se enfocaron completamente en tu fe, en tu fe, en tu fe, en lo que tú tienes que hacer, lo que tú tienes que hacer. Y yo estaba en esclavitud, hermanos. Yo creo que es salvo, pero esclavitud es la mala doctrina. Hasta que Dios me trajo a la iglesia reformada. Y me acuerdo bien el pastor predicando un día en la iglesia. Pues no es cuánto crees, es en quién crees. La luz. La luz por fin. Es el objeto de tu fe. No es la fuerza de tu fe. Es la verdad para la salvación, pero también es la verdad para la vida cristiana. Dios no nos responde porque tenemos una gran fe, sino porque tenemos un gran Salvador. ¿Por qué dijo Cristo? Necesitas la fe como un grano de mostaza. ¿Algunas veces lo has visto? ¿Una semilla de mostaza? Chiquitita. Dios dice, no necesitas mucha fe. No necesitas una fe muy poderosa. Necesitas nada más un Salvador poderoso. No confíen en su fe, hermanos. Confíen en Cristo. Y cuando hagamos esto, nos va a llevar naturalmente a tener el mismo tipo de fe de esos hombres. Una fe que persevera, una fe persistente, una fe sacrificial, una fe que no se rinde para nada. Puesto que esos hombres confiaban tanto en Cristo
En el poder de Cristo, nada ni nadie podía estorbarles. Nada ni nadie podía obstaculizarles. Ellos iban a continuar hasta que llevaran a su amigo a Cristo. Y necesitamos, hermanos, y podemos tener el mismo tipo de fe. La fe que persevera, la fe que se esfuerza, una fe que no se rinde. Otra vez, no es porque tu fe es muy fuerte, es pequeña, es como la semilla de mostaza. Pero tenemos tanta confianza en un Salvador omnipotente y lleno de misericordia y amor que no hay nada ni nadie que pueda estorbarnos cuando queremos acercarnos a Él o presentar nuestras necesidades ante Él. El problema es que a veces venimos a Cristo buscando una respuesta, buscando la ayuda y parece que no hay entrada, para usar la ilustración de esta historia. Pues primero tenemos que recordar que siempre hay entrada. Cristo es nuestra entrada a Dios. Él es un perfecto mediador debido a su vida y muerte. Pero a veces nos parece difícil acercarnos a Dios. Parece que hay muchos obstáculos. Es difícil orar. O no queremos, o nos sentimos como que no podemos, o no sabemos cómo empezar. Es difícil estar en la palabra y buscar a Dios porque necesitamos. Y puesto que es tan difícil, puesto que hay mucha gente en la entrada, para decirlo así, ¿qué hacemos? Nos rendimos. Pero no puedo. Hoy no puedo orar, es demasiado difícil. Hoy no puedo acercarme a Dios, es demasiado difícil. Nos rendimos. Hermanos, si parece que no pueden entrar, si parece que su acceso a Cristo está estorbado, suban al techo y ábrenlo para poder llegar a su Salvador. Es decir, hagan todo lo que sea necesario para poder tener acceso a tu Cristo. No te rindas. Hermano, no te rindas nunca. No permitas que nada ni nadie estorbe tu acceso a tu Dios por medio de tu intercesor y Salvador. Y conforme en nuestra historia necesitamos mostrar ese tipo de fe, no solamente cuando nosotros necesitamos algo, sino también cuando nos acercamos a Dios por el bien de otros. Porque fíjense que la fe de esos hombres era que su amigo podía ser sanado. Cuando nos acercamos a Dios por el bien de otros, cuando rogamos por la salvación de nuestros hijos, o pareja, o padres, cuando rogamos por la sanación de un ser querido, cuando rogamos por un hermano en la iglesia que ha caído en pecado, yo creo que deberíamos esforzarnos aún más, perseverar aún más, y no permitir que nada nos estorbe para llevar esa necesidad o este amigo a Cristo. Otra vez, tal vez vas a tener que abrir el techo. Tal vez vas a tener que hacer algo que parece radical y hazlo. Hazlo. No porque por tu esfuerzo Dios te va a responder, sino esfuérzate en la oración, persevera y sacrifica porque confías tanto en tu Salvador que tú sabes que Él sí te va a responder. Que Dios nos conceda ese tipo de fe mientras nos enfocamos en Cristo. Pero hay otro ejemplo de fe aquí en este pasaje, el ejemplo negativo. Vemos también la falta de fe de los escribas. No sabemos la reacción del hombre o de sus amigos cuando Cristo no les sanó al principio, pero sí tenemos la reacción de algunos escribas. Dice que cavilaban en sus corazones, o pensaban, es la palabra, en sus corazones. Y lo que pensaban era, conforme al versículo 7, ¿por qué habla así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos no tenían la fe. Sí tenían la teología correcta. Es la verdad, que solamente Dios puede perdonar pecados. Pero no tenían la fe para creer que Dios ya estaba con ellos, que su Mesías ya había venido. Y Cristo sabía lo que estaba en sus corazones y por eso les responde en versículos 8 a 9. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados ya son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Y la respuesta, por supuesto, es que humanamente hablando es mucho más fácil decir a una persona tus pecados ya son perdonados que decir levántate, toma tu lecho y anda. Porque tú puedes decir que has perdonado a alguien sus pecados, pero ¿cómo lo pruebas? Pues si dices a un paralítico levántate, toma tu lecho y anda, vas a ver muy rápido si tienes poder o no.
Entonces por eso Cristo ahora sana al hombre físicamente también. Versículos 10 y 11. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y con esta acción, Cristo probó su deidad. Probó que también había perdonado al hombre sus pecados. Porque si su palabra de sanación había sido eficaz, sin duda también su palabra de perdón también había sido eficaz. Aquí, así como vimos la semana pasada, en cuanto al poder de Cristo y sus milagros, leemos el versículo 12 que inmediatamente, dice, enseguida, inmediatamente, Él se levantó, tomó su lecho y salió delante de todos. ¿Sí? La reacción de la gente es lo que esperías. Todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. El problema es que ellos, aunque dijeron eso, no creyeron. Y sabemos eso por lo que dije antes. Más adelante Cristo pronuncia una maldición sobre Capernaum por no haber creído en Él. Entonces vieron un milagro, se asombraron, glorificaron a Dios, pero no fueron salvos. Y también, o tampoco los escribas, porque sabemos que los escribas y los fariseos iban a perseguir a Cristo hasta la cruz. Entonces, recordamos aquí que aún el ver milagros obvios con tus propios ojos no te va a salvar. Necesitas la fe en la persona de Cristo. Es muy fuerte meditar en la respuesta de esos escribas. Eran líderes religiosos, expertos en la ley de Dios, expertos en el Antiguo Testamento. Y sabemos nosotros que todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Entonces ellos deberían haber sido más preparados para aceptar su Mesías cuando vino. Pero aunque ellos tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios, no tenían fe. Aunque ellos tenían una teología correcta, por lo menos aquí en esta historia, no fue acompañada por la fe que salva. Ellos reconocieron la verdad que solamente Dios puede perdonar pecados. Es la verdad. Las sectas hoy en día, como los mormones o testigos de Jehová, no entienden este pasaje. Los escribas entienden perfectamente. Cristo dijo, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, hizo el milagro. Entonces los que dicen que Cristo no es Dios, no entienden la palabra de Dios. Obviamente es Dios. De hecho aquí el título Hijo del Hombre es un título profético para el Mesías que encontramos en Daniel. Dice, el Hijo del Hombre ha venido, Dios mismo ha venido, yo puedo perdonar pecados, ¿qué más necesitan ver? Pero no creyeron. No creyeron. Dijeron, Él había dicho una blasfemia a decir que era Dios mismo. Entonces, ten cuidado. Ten cuidado porque el mero conocimiento de la palabra de Dios no te salva. El hecho de que tú tienes una teología correcta en algunas áreas tampoco te salva. Santiago dice que los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. En esta área tienen buena teología. No son salvos. No se arrepienten, no creen en Cristo. Entonces, ten cuidado. Porque tú puedes tener una mente llena de la palabra de Dios. Tú puedes tener mucho conocimiento y entender mucha doctrina y no ser salvo si no tienes la fe en Cristo. Terminemos entonces con algunas aplicaciones. En primer lugar, es muy importante siempre recordar el enfoque de Cristo en este pasaje. Es el mismo enfoque que vimos en el capítulo anterior. Cristo sí sanaba a la gente, Cristo sí echaba fuera demonios, pero no era su misión principal. Su misión principal era predicar el evangelio del reino, predicar arrepentimiento y fe en Cristo. Cristo rehusaba ser distraído por cosas menos importantes. Otra vez, sí sanaba, sí echaba fuera demonios, debido a su compasión también para mostrar que era Dios mismo. Pero aún vemos aquí al principio de este capítulo que cuando la gente otra vez llegó a Él, ¿qué hizo? Les predicaba la palabra. Esto siempre era su enfoque. No cedió a lo que la gente quería, sino siguió con su misión. Y quiero hacer una conexión aquí entre esta verdad y el tema de este libro. ¿Recuerdan lo que es el tema del libro? Cristo es el siervo sufriente. Cristo vino para servir y sufrir. Es el tema de Marcos. Parte de lo que significa ser un siervo
es siempre hacer lo que tu jefe te dice. ¿Estamos de acuerdo? No haces lo que tú quieres. No haces siempre lo que la gente quiere, sino haces lo que Dios quiere, porque somos siervos de Dios ante todo. Cristo es nuestro ejemplo, porque aquí la gente quería ser sanada. La gente venía buscando sanación. Y podemos pensar que Cristo les hubiera servido mejor enfocándose en sus necesidades físicas, lo que ellos estaban buscando. Pero no, Cristo se sometió a la voluntad de su Padre, que es también su propia voluntad, y se enfocó en lo más importante, en la parte espiritual, en la sanación del alma. Y necesitamos aprender de este ejemplo. Nosotros a veces pensamos que amamos más a otros cuando hacemos lo que ellos quieren. Que amamos más a otros cuando hacemos lo que ellos piden de nosotros. Pero muchas veces tenemos que servirles por medio de no hacer lo que quieren, sino hacer lo que Dios quiere. ¿Entendible? Es decir, en vez de estar de acuerdo con tal persona, con su estilo de vida, o la persona que dice, hay otro camino al cielo, en vez de decir, bueno, tal vez tienes razón, podemos servirle mucho mejor contradiciendo sus creencias y diciendo la verdad. El problema es que queremos caernos bien con todos. No es posible, ni correcto, ni importante. A veces puedes servir mejor a tu esposo, esposa, hijo, padre, hermano, amigo, quien sea, no haciendo lo que te pide, sino haciendo lo que Dios te manda. Lo vemos claramente aquí en esta historia. La primera cosa que Cristo hizo no fue sanar al hombre de su enfermedad. La primera cosa que hizo era perdonar sus pecados. Obviamente Cristo sí estaba interesado en su necesidad física, pero estaba mucho más interesado en su necesidad espiritual. Y cada persona aquí tiene que entender esa verdad tan importante. Y escuchen bien, Cristo está más interesado en el estado de tu alma que en el estado de tu cuerpo. Cristo está mucho más interesado en el estado de tu alma que en el estado de tu cuerpo. Y eso no significa que a Él no le importa tu estado físico o emocional o mental. Por supuesto a Él le importa. Él te ama más que cualquier otra persona en toda la historia. Dios sí sana cuerpos. Dios sí suple necesidades. Sin duda. No me malentiendan. Pero en comparación con la necesidad de tu alma, la necesidad de tu cuerpo no es tan importante. Tus enfermedades, tus problemas físicos no son el resultado de un Dios quien te ha olvidado. Son el resultado de un Dios que sabe exactamente lo que tú necesitas para ser más santo y más como su Hijo. Eso requiere fe, por supuesto. Muchísima fe. Fe para confiar que Dios va a proveer lo que necesitamos, pero no siempre lo que queremos. Fe para creer que a veces Dios usa enfermedades u otros problemas físicos para el bien de nuestra alma. Requiere fe a veces para rehusar ayudar a la gente en la manera en la cual ellos quieren ser ayudados. Y así enfocarnos más en su problema real y espiritual. No digo que es fácil. Pero la fe es precisamente el tema de este pasaje. Y no solamente la fe para ser sanado físicamente, como ya vimos, eso no es el énfasis. Ante todo es la fe para ver tu necesidad y ser salvo, o la fe para confiar en Dios como cristiano y confiar en su ayuda y ayudar a otros en cuanto a lo que realmente necesitan, no siempre lo que están pidiendo. Quiero que meditemos en esas dos cosas. Que meditemos primero en la fe para ser salvo. Es lo más importante. No hay necesidad más importante en tu vida que tu necesidad de ser salvo. Tú puedes estar sufriendo con una enfermedad terrible. Puedes estar pasando por problemas grandes en tu matrimonio. Puedes estar en conflicto con tus hijos. Puedes perder tu trabajo. Puedes estar viviendo en la calle. Puedes ser un paralítico. Pero tu más gran necesidad es el perdón de tus pecados y la salvación en Cristo.
Y recuerda que no tiene nada que ver con la fuerza de tu fe. No importa cuán grande es tu fe. Lo único importante es el objeto de tu fe. ¿En quién está tu fe? Solamente en Cristo. Como ya cantamos, porque no hay salvación en ningún otro. No hay otro mediador. Él es Dios y puede perdonar pecados. Nadie más puede. Nadie más te puede salvar. Solamente Cristo. Y en segundo lugar, consideremos la fe del cristiano. Y específicamente aquí, en esta historia, la fe para llevar a otros a Cristo. Quiero enfatizar eso. Queremos una fe que nos impulsa a llevar a personas a Cristo para el perdón de sus pecados, para ser sanados espiritualmente, para ser resucitados espiritualmente. Para no permitir que ninguna cosa, que ninguna persona nos estorbe de estar seguro que cada familiar y cada amigo pueda acercarse a Cristo para la salvación que tanto necesita. Entonces, no depende de nosotros, no estoy diciendo que tienes que salvar a esta persona, pero queremos llevar a esta persona al lugar en donde puede ser salvo. El problema es que a veces nos da mucho miedo hablar con un familiar o amigo, vecino, quien sea, de estos temas. A veces nos da miedo invitar a alguien a la iglesia. A veces nos da mucho miedo compartir nuestra fe. Pero esas cosas no deberían estorbarnos. No deberíamos rendirnos, sino esforzarnos y perseverar. Y si sea necesario romper el techo para que esta persona pueda escuchar el evangelio, para que pueda venir a la iglesia, para que pueda leer la palabra de Dios y ser salvo, hacer lo que sea. Nos rendimos de manera demasiado rápida y fácil. Hermanos, esas personas que conocemos, que amamos, están en el camino al infierno. Y sí, hay muchos obstáculos para que escuchen el evangelio y sean salvos. Pero hermanos, no se rindan. No se desanimen. Hagan todo lo que puedan para que tales personas puedan conocer a Cristo y ser perdonados de sus pecados. No por nada nosotros, si tenemos un Salvador así tan grande. Pero no solamente queremos llevar a los incrédulos a Cristo. También queremos llevar a nuestros hermanos a Cristo también. No para su salvación, ya son salvos. Sino porque a veces olvidamos a dónde ir cuando estamos en necesidad. A veces buscamos ayuda en otra persona, en otro lugar. Y necesitamos amigos como este hombre para ayudarnos a enfocarnos otra vez en el camino, para llevarnos a Cristo. Por medio de sus palabras y oraciones para que busquemos su ayuda. Muchas veces buscamos la ayuda en el lugar incorrecto. Muchas veces tenemos problemas fuertes. ¿Y a dónde vamos primero? O no vamos a ningún lugar, que es lo peor, que nomás lo guardamos y eso nunca va a funcionar. O vamos a otra persona, o vamos a otro lugar. Necesitamos ir a Cristo primero. Pero a veces olvidamos eso. Y necesitamos amigos como este hombre para decirnos: a Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Ya deje de enfocarte en ti. Ya deja de buscar ayuda en el mundo. Ya deja de buscar ayuda en personas. Corre a Cristo. ¿Somos amigos así? Sabemos cómo tomar la palabra y decir: hermano, hermana, amigo, aquí dice, Cristo es el único que te puede ayudar. Piénsalo así. Un amigo verdadero no excusa tu pecado. Te confronta y te dice que solamente hay esperanza para ti si regresas a Cristo. Un amigo verdadero llora contigo, te abraza, te escucha, pero después te apunta hacia Cristo. Te ayuda a quitar todos los obstáculos para que tú puedas llegar a Cristo y recibir la consolación y la ayuda y el ánimo que tanto necesitas. ¿Qué necesita tu hermano en Cristo más que cualquier otra cosa?
Pues a veces necesita tu dinero, a veces necesita tu tiempo, a veces necesita tu presencia, pero siempre necesita que tú le lleves a Cristo. No importa la dificultad, no importa la resistencia, no importan los obstáculos. Entonces que nos examinemos para ver primero quién es el objeto de nuestra fe. Después necesitamos orar que perseveremos nuestra fe para acercarnos a Cristo en cada momento. Y vamos a pedir a Dios que nos use para nuestros amigos incrédulos, para nuestros hermanos que están luchando, para que nosotros nunca nos enfoquemos en nosotros mismos, ni en otros, ni en la iglesia misma, sino solamente en Cristo. Vamos a ver. Damos gracias, Padre. Damos gracias por la salvación que es solamente en Cristo. Que no hay otro nombre, no hay otro mediador, no hay otro camino, sino solamente Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, por los niños y los jóvenes y los adultos, por cualquier persona aquí que todavía no es salva, que está resistiendo con todo su ser el arrepentirse y creer en Cristo. La persona que piensa que necesita más fe, en vez de reconocer que necesita correr a Cristo. La persona que ha escuchado este mensaje ya miles de veces. Te pedimos, Señor, que te rogamos que hagas tu obra de salvar a tu pueblo. Señor, salva a esos niños, salva a esos jóvenes, salva a esos adultos. Para que tengan la fe en Cristo. Para que reconozcan la importancia del objeto de su fe y no la fuerza de su fe. Te pedimos que nos ayudes a nosotros, tus hijos, a llevar a más personas a ti. Por medio de nuestras conversaciones, por medio de la invitación a la iglesia, por medio de la palabra ante todo. Para que otros puedan conocer a Cristo y para que puedan ser salvos. Te pedimos, Señor, que tú aumentes nuestra fe. Que tú nos ayudes a enfocarnos en la base de nuestra fe. Y así tener una fe que persevera, una fe que no se rinde nunca. Para que podamos acercarnos a ti y para ayudar también a nuestros hermanos a acercarse a ti otra vez cuando se han alejado. Te pedimos, Señor, que tú hagas esa obra en nosotros, que nos transformes, que nos cambies, que nos fortalezcas, que vivamos a la luz de este pasaje. Te pedimos en el nombre y solamente por los méritos de Cristo. Amén.